Mil bendiciones, soy el pastor Julio Martínez y una vez estoy muy contento de poder estar con ustedes compartiendo este espacio de meditaciones diarias. Te pido que compartas este video con tus familiares, con tus amigos, postéalo en tus redes sociales. Estoy convencido que una palabra de parte de Dios puede cambiar la vida. Y hoy estamos cerrando con un ciclo maravilloso de la carta escrita por el apóstol Pablo a los romanos, haciendo un recuento de lo que hemos estado viendo en estos últimos meses. Hemos podido ver cómo Dios nos ha hablado de distintos temas de manera muy puntual, muy específica, atendiendo, creo yo, en alguna parte de nuestras vidas, nuestras necesidades más profundas, hablándonos a través de la palabra de Dios. Mando un saludo muy especial a los que ya se están conectando. Veo aquí ya algunos. Hermana Angelita Espinosa, un fuerte abrazo, mil bendiciones. Este video también lo van a tener a su disposición a través del canal de YouTube. Te invito a que te suscribas al canal de YouTube. Me puedes encontrar como Pastor Julio Martínez, Julio César Martínez, y de esa manera vas a poder tener acceso al material que vamos a estar subiendo. Para quienes están en vivo, quiero decirles que hoy cerramos con esta meditación el capítulo 16 de la carta escrita por el apóstol Pablo a los romanos. Nosotros lo encontramos en nuestra Biblia como Romanos, y es una carta que el apóstol Pablo escribe no para una iglesia, sino para varias iglesias que se estaban abriendo, que se estaban fundamentando en Roma. Históricamente sabemos que el pueblo de Israel estaba viviendo bajo el imperio de Roma, bajo una persecución. Y tras esa persecución en contra de los cristianos de la época, las iglesias iban proliferando, iban creciendo, y el apóstol Pablo decide escribirles una carta para poderles dar dirección con respecto a su fe y a su conducta. A partir de mañana vamos a empezar nuestra meditación en la carta escrita por el apóstol Pablo a los Gálatas. Y vamos a ver cómo el apóstol Pablo tiene un interés profundo de que seamos cimentados en nuestra fe. Yo creo que vamos avanzando de la mano de Dios. No es casualidad que el Señor nos esté inspirando a hacer este tipo de material y de trabajo para poder inspirarte a ti, para poder inspirarte a través de estos videos, a través de estas transmisiones, que permanezcamos firmes en nuestra fe. Hay muchas problemáticas a nuestro alrededor, hay muchas situaciones que están permeando nuestra sociedad y necesitamos tener una base sólida, una base profunda, tener nuestras raíces bien cimentadas y fundamentadas en la palabra de Dios. Evelyn Orozco dice buenos días, mil bendiciones. Perla Luna Contreras, buenos días pastores, muy buenos días a todos ustedes. Juan Carlos Villagrés también, mi amada esposa, también ya está conectada. Bendiciones, un fuerte abrazo. Te mando un beso hasta casita, mi amor. Y bueno, vamos a empezar a terminar. Este día vamos a leer el capítulo 16 en el versículo 25 hasta el 27, que es los saludos del apóstol Pablo finales. Vimos durante este capítulo 16 el apóstol Pablo, ojo acá, el apóstol Pablo menciona más de 30 nombres y algunos de ellos menciona sus características. Vimos, por ejemplo, el día de ayer al hermano Erasto, hospedador, colaboradores, ¿verdad? Vimos cómo a más de 30 personas el apóstol Pablo hace mención, y esto me llama la atención de lo importante que es la creación de equipos. El apóstol Pablo tenía un equipo alrededor de él para hacer la misión que Dios le había mandado hacer. Es por eso que
constantemente estoy pidiendo y repitiendo que compartamos este video, que podamos postearlo en nuestras redes sociales. Te pido que tú lo compartas, lo hagas share para que más gente pueda añadirse a este auditorio y podamos de esa manera inspirar a través de la palabra de Dios a mantenernos firmes en la fe en Jesucristo, nuestro Señor y nuestro Salvador. Todos y cada uno de nosotros necesitamos seguir siendo inspirados, necesitamos seguir escuchando palabra de Dios, necesitamos seguir viendo qué dirección nos da el Señor en bases diarias. Así es de que vamos a empezar a leer en el versículo 25 del capítulo 16. Vamos a ver lo que dice finalmente el apóstol Pablo. Dice, y aquel que es poderoso para afirmarnos conforme a mi evangelio y a la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio que ha sido mantenido en secreto durante siglos, pero sin fin. Pero ahora ha sido manifestado y por las escrituras de los profetas, conforme el mandamiento del Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las naciones para guiarlas a la obediencia de la fe. Al único y sabio Dios, por medio de Jesucristo, sea la gloria por siempre. Amén. Estas son las últimas palabras escritas por el apóstol Pablo. Y estas palabras nos llevan a descubrir principios muy valiosos, principios que nos ayudan en nuestro diario caminar para mantener nuestra fe firme en el Hijo de Dios. Hay situaciones que suceden alrededor de nosotros que nos llevan al peligro de poder quitar la mirada del Señor Jesucristo. Hay situaciones, hay circunstancias que vivimos que pueden llegar a desanimarnos, entristecernos, a frustrarnos. Y a cada momento tenemos que tener nuestra fe puesta en Jesucristo. Así es de que vemos que en el versículo 25 hay dos palabras claves que a mí me llaman la atención y quiero compartirlas con ustedes. Porque todos y cada uno de nosotros necesitamos de la revelación divina de Dios, ¿cierto? Es muy difícil poder entender la Biblia sin la revelación de Dios. Es muy difícil poder creer en lo que dice la Biblia sin la revelación de Dios. Y vemos aquí en el versículo 25 lo que dice la palabra de Dios. Al que puede confirmarnos, según mi evangelio, confirmaros, según mi evangelio y la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos. Y yo le puse este principio, revelación necesaria. Es necesario que usted y yo tengamos una revelación de parte del Espíritu Santo para poder recibir la palabra de Dios. Conforme he estado estudiando y meditando con respecto a esta carta escrita por Pablo a los romanos, me doy cuenta que por más que la leamos y la leamos y la leamos, sin la revelación divina de Dios, cuesta trabajo poder creer. Lo que dice, por ejemplo, Romanos 18, ¿no? Hace rato decía, más de 30, Romanos 16, perdón. Romanos 16, más de 30 personas fueron mencionadas en el capítulo 16 de esta carta. Los acabamos de ver.
Y a más de 30 personas el apóstol Pablo le pone calificativos, adjetivos que describen las cualidades por medio de las cuales están siendo usados por Dios para el establecimiento de su reino, para la extensión de la iglesia, para la bendición de otros hermanos. Y esto no hubiera podido ser posible sin la revelación necesaria que usted y yo necesitamos al leer la palabra de Dios. Necesitamos que nuestros ojos espirituales, que nuestros oídos espirituales sean abiertos para poder recibir con fe lo que leemos en la palabra de Dios. De otra manera sería muy difícil poder creer lo que dice en el capítulo 8, en el versículo 28 de esta preciosa carta. Todo obra para bien a los que aman a Dios. ¿Y cómo poder recibir eso sin fe cuando estamos pasando por una tribulación? Por eso es necesario tener una revelación más allá de nuestro entendimiento natural para poder llegar al siguiente paso. Lo primero que quisiera compartir con ustedes en este día es la necesidad que tenemos de que por la obra del Espíritu Santo se nos sea revelada la palabra de Dios. Quiero contarte una historia. Hace unos meses tuve la necesidad de viajar y iba transportándome en un Uber, iba transportándome de mi casa al aeropuerto. Y la persona que me iba transportando me iba diciendo todas las cosas negativas que esta persona había experimentado en la iglesia. Y me estaba diciendo todas esas experiencias dolorosas y negativas que había experimentado en la iglesia y por lo cual había decidido dejar de creer en Jesucristo. Y a mí me pareció muy doloroso, muy doloroso. Y yo le decía a esta persona que es necesario poner el ingrediente de la fe para creer más allá de lo que vemos. Muchos de nosotros podemos ser desanimados en nuestro caminar cristiano por las actitudes o las acciones de los que están a nuestro alrededor. Estamos viviendo en días difíciles en donde muchos, y la palabra de Dios dice que muchos abandonarán la fe. La palabra de Dios habla de la apostasía. La palabra de Dios habla de aquellos que son débiles en la fe. La palabra de Dios habla de aquellos que se desvían. Vamos a ver en los primeros capítulos de la carta escrita por Pablo a los Gálatas cómo les dice: oh Gálatas insensatos, cómo se dejaron seducir. Estamos viviendo en un mundo en donde podemos llegar a ser seducidos, abandonar nuestra fe sin dejar de ir a la iglesia. Podemos llegar a correr el peligro de dejar de depositar nuestra esperanza en nuestra confianza en nuestro Salvador Jesucristo para ponerle en un salario o para ponerle en una pandemia. Hoy más que nunca nosotros tenemos que recibir la revelación dada por Dios. Jesucristo nos da esta revelación que se ha mantenido oculta, no porque Dios la quiera ocultar, sino porque muchos de nosotros no hemos decidido profundizar en la búsqueda del Señor. Muchos de nosotros hemos pasado por situaciones en las que tenemos que hacer cortes en nuestra vida para poder profundizar en nuestra fe. Y yo creo que este último tiempo ha sido un tiempo en donde el Señor ha permitido que seamos sacudidos en nuestras raíces más profundas. Muchos de nosotros hemos sido simbrados al cambiar de manera tan radical y tan drástica
nuestra manera de vivir por causa de la pandemia. Es increíble que hoy no podamos entrar a un lugar si no traemos una máscara. Y es algo tan simple que pudiera verse tan simple, pero cosas han cambiado. Muchos de nosotros nos hemos visto imposibilitados de reunirnos como tradicionalmente lo hacíamos en nuestras iglesias. Pero la revelación de la palabra de Dios sigue siendo un elemento indispensable para el establecimiento, para la confirmación de acuerdo al Evangelio, es decir, de las buenas noticias. Ahí puedo percibir en el ambiente un enfriamiento casi natural, dado a que mucha de la gente no ha ido a las iglesias, ha optado por ver los servicios en línea, ha optado por mantenerse seguro y poco a poco ha habido un enfriamiento. Y con ese enfriamiento puede venir una falta de revelación. Necesitamos que Dios siga revelando aquello que ha estado oculto para muchos. Es una verdad que conforme pasa el tiempo pareciera ser que está cada vez más oculto esta revelación necesaria. Porque a lo bueno se le ha llamado malo y a lo malo se le ha llamado bueno. Pero hoy más que nunca se necesita que la iglesia resurja de una manera poderosa, que la iglesia que somos nosotros tomemos de la mano al Señor y sigamos estableciendo el reino de nuestro amado Dios a donde quiera que vayamos. Porque la palabra de Dios no está presa. La palabra de Dios no depende de una pandemia, no depende de un sistema político o económico. La palabra de Dios es viva y eficaz y sigue cambiando y transformando las vidas, los corazones y las mentes de aquellos que la seguimos, la amamos y la honramos. Es necesario tener esta revelación. Mi oración en esta mañana es que usted y yo podamos tener a nuestro corazón dispuesto y disponible para poder recibir esta revelación necesaria. Pero tiene un objetivo específico y quiero compartirlo contigo. Tiene un objetivo específico esta revelación. Tiene un porqué. No es nada más para engrandecer nuestro conocimiento o nuestro acervo cultural. No es solamente para volvernos más maestros. Mira lo que dice la palabra de Dios. En el versículo 26 dice, pero ya ha sido manifestado ahora. Estuvo oculto, pero ya ha sido manifestado. Y que por las escrituras de los profetas, según el mandamiento del Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las gentes para que obedezcan a la fe. Bendita palabra de revelación para obediencia. Y esto me lleva a pensar que en sin revelación no hay obediencia. Muchas veces nos podemos encontrar en desobediencia por causa de la falta de la revelación de la palabra de Dios. El salmista decía, líbrame de los pecados, aún de los que me son ocultos. ¿Cuántas cosas hay dentro de nosotros que necesitan la revelación de Cristo? En algún momento comenté y compartí con ustedes el concepto de la oscuridad y la luz. No hay manera de que podamos medir la oscuridad, pero sí hay manera de poder medir la luz. Un cuarto está tan oscuro como hace falta luz. Es decir, la oscuridad no es solamente más que la ausencia de luz. Entre menos luz hay, más oscuridad pareciera ser que hay.
Pero no es que haya más oscuridad, hay menos luz. No sé si me explico. Necesitamos la revelación para obedecer. Y algo que me impresiona es que la iglesia primitiva no contaba todavía con los escritos que hoy encontramos en el Nuevo Testamento. Hombres y mujeres de Dios fueron atraídos por el Evangelio de Jesucristo, por el testimonio de aquellos que habían caminado con Él, que habían visto sus milagros, aquellos que a lo mejor ni siquiera habían visto sus milagros de manera palpable y personal, pero habían depositado su fe, como el doctor Lucas. Vemos cómo el Señor toca el corazón de una manera sobrenatural de Pablo, el perseguidor de la iglesia. Fariseo de fariseos, se describe él mismo. Y dándole un giro a la historia, se convierte en uno de los apóstoles más aguerridos para el establecimiento de iglesias de aquella época. La palabra de revelación tiene que ser para obediencia. Una vez que se te revela la palabra de Dios, es para que tú y yo la obedezcamos. Mucho se habla de la unción, mucho se habla de la revelación divina, mucho se habla de la prosperidad, mucho se habla de los milagros y la manifestación del poder sobrenatural de Dios. Pero todo esto tiene que caminar para que tú y yo seamos hijos de obediencia. Porque ya ha sido manifestada la revelación a través de las Escrituras. Según lo que dice aquí, por mandamiento eterno de nuestro Dios, se ha dado a conocer a todas las personas para que se obedezca a la fe. De tal manera que si tú y yo necesitamos revelación, es para obedecer. No nada más para ser testigos oculares. No nada más para ser partícipes. Tenemos que ser provocadores a través de nuestra obediencia. Por mucho tiempo yo le decía al Señor, yo quiero ser parte de un avivamiento. Yo quiero ser parte de un avivamiento. Y hace tan solo algunos años el Señor me cambió la perspectiva y me dijo, yo no quiero que tú seas parte de un avivamiento. Yo quiero que tú seas el provocador de un avivamiento. Quiero que haya un avivamiento en tu vida, que haya un avivamiento en tu familia, que haya un avivamiento en la iglesia, que haya un avivamiento en las ciudades a las que tú vayas. Pero porque tú y yo nos tenemos que convertir en provocadores del avivamiento a través de nuestra obediencia. Por eso el Señor Jesús, el Señor deja plasmado en su palabra, ¿acaso me glorío yo más en sacrificios que en obediencia? De ninguna manera. Porque como pecado de idolatría es la desobediencia. Tremendo. Para que haya obediencia, tiene que haber revelación. Tristemente, hay quienes reciben la revelación, pero no dan el paso de obediencia. Que esta mañana el Señor nos permita tener un cachito más de revelación para poder seguir caminando en obediencia, obedeciendo a la fe, obedeciendo no a nuestros sentidos naturales, no a nuestros cálculos humanos, no a nuestras percepciones sentimentales y emocionales, sino obedeciendo a una fe radical, puesta en el autor y en el consumador de nuestra fe, el Señor Jesucristo, Salvador nuestro. De esa manera tenemos que vivir, enseñándole a nuestros hijos desde pequeños
La importancia de cuidar sus ojos, la importancia de cuidar sus labios, de cuidar sus oídos. No queremos encerrarlos en una burbuja, pero sí queremos que ellos sean parte de ese pueblo apartado para Dios, santificado para Dios. Desde el principio de la humanidad, el Señor ha anhelado en su corazón tener un pueblo apartado para Él. Que esta mañana tú y yo recibamos la revelación divina para obediencia. ¿Por qué, pastor? ¿Por qué tiene que ser así? Mira lo que dice el versículo 27. Al único y sabio Dios sea gloria mediante Jesucristo para siempre. Amén. Al único y sabio Dios. Cuando no tenemos claro quién es Dios, mucho menos podemos saber quiénes somos nosotros. Sin embargo, el mundo se enfoca en que toda la atención sea puesta en nuestras vidas y esto va en contra de los principios que la palabra de Dios establece. Al único y sabio Dios. Al único y sabio Dios. Pertenecemos al único y sabio Dios. No se trata de ti, no se trata de mí, se trata de Él. Y tenemos que tener claro este concepto porque en el mundo en el que vivimos en un mundo demasiado humanista, llenos de derechos, llenos de movimientos a favor de causas humanitarias y sociales, las cuales nos hacen distraernos y perder de vista que toda la gloria le pertenece al único y sabio Dios. Qué manera de terminar del apóstol Pablo. Romanos, hermanos, casi puedo escuchar entre líneas, ¿no? Hermanos, no se distraigan. Estemos enfocados en el único y sabio Dios. Que toda la revelación que recibamos sea para obedecer a nuestro Señor, para que sepamos que le pertenecemos al único y sabio Dios mediante Jesucristo. La manera de vivir de un hijo de Dios es la manifestación del amor de Dios en la vida de ese ser humano. Yo últimamente he comentado, no cambiamos nuestro comportamiento por restricción. Es decir, yo no dejé de tomar porque alguien me dijera, tienes que dejar de tomar. Y a veces tenemos ese concepto equivocado de que no me hago cristiano porque no estoy preparado. No voy a la iglesia porque no quiero ser hipócrita. En pocas palabras, no me importa a Dios, quiero seguir haciendo mi voluntad. Y son conceptos que están completamente equivocados y alejados de la verdad. En el momento que entendemos quién es Dios, entendemos quiénes somos nosotros. Y entendemos que sin Él no somos nada. Entendemos que a Él le pertenece todo. De Él, por Él y para Él. Y a Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Todo lo que tú y yo podamos alcanzar, tener o conseguir, será por la gracia y la misericordia que Dios tiene por nosotros. Al único y sabio Dios, no hay otro. Que en esta mañana, oro que en esta mañana la revelación de la palabra de Dios llegue a tu vida y a mi vida para obediencia. Y que la gloria, es decir, el despliegue de los atributos de Dios,
sean tan evidentes que su reino sea establecido en nuestros corazones, en nuestras familias y a donde quiera que vayamos, sin importar las condiciones y las circunstancias, al único y sabio Dios. Aleluya, aleluya. Qué precioso meditar la palabra de Dios. Qué bonito poder leer juntos y extraer estos principios maravillosos que tiene la palabra de Dios. Voy a dedicar unos minutos para poder saludar a las personas que están conectadas. Mi amor, gracias por estar conectada. Pastor Gustavo, te mando un fuerte abrazo. Pastor Gustavo Mónaco, Juan Carlos Villagrés, bendiciones, mi hijo. Perla Luna y Melisa León, también bendiciones. Hermana Gloria Evelia Valenzuela, qué bendición verla por acá. Un fuerte abrazo. Antonia León hasta New Jersey, un fuerte abrazo a ti, a Héctor, a Oscar, a todos tus hijos. Qué bendición verles aquí. A Ivette Velázquez, bendiciones, bendiciones. Qué bueno que estén conectados. No se desconecten, sigamos conectados todos los días. A las 11 de la mañana, tiempo de Arizona, vamos a tener este tiempo. Van a ser breves minutos que nos van a ayudar a poder profundizar en la palabra de Dios. Evelyn Orozco, bendiciones. Brother Steven Jimestra, God bless you, brother. Love you so much. Thais, mil bendiciones. Qué bueno que también estés conectada. Cuando nos alejamos de la iglesia y de la palabra de Dios, corremos el riesgo de enfriarnos y caer en el pecado y regresar a lo pasado. ¡Wow! Gracias, Gloria, por este comentario. Completamente de acuerdo. Dice, me doy cuenta que realmente esa palabra viene del corazón de Dios. Gracias, Pastor Julio, por dejarse usar por papá para traer esta palabra. Bendito sea el Señor, gloria sea Dios. Lo único que hacemos es abrir el pan, ¿verdad? En algún momento Dios me dio un mensaje y le puse la mesa está servida. Que esto se convierta en un desayuno espiritual para cada uno de nosotros. Que esto se convierta en un aperitivo espiritual, en donde podamos degustar de la palabra de Dios. Carla Montes, bendiciones. Gaby Mónaco, pastora, mil bendiciones. La mayor obediencia de David la mostró cuando era buscado por Saúl. Claro, claro. El rey David fue ungido como rey y después una de las pruebas más grandes de obediencia que vemos en la Biblia es precisamente la vida de David, quien tuvo que no levantar la mano contra el ungido del Señor cuando éste lo estaba persiguiendo para matarlo. Y a veces cuando no nos saludan, a veces cuando no nos hablan, a veces nos sentimos mal por situaciones infantiles. Realmente muchos de nosotros todavía no hemos vivido persecución. Quizás algunos de nosotros hemos vivido experiencias dolorosas, tristes. Pero que el rey David haya sido ungido como rey, establecido como rey, y que después tenga que salir huyendo, como que va contra la lógica. Pero no fue más que un proceso de preparación. Y después vemos al rey David reinando y trayendo al pueblo de Israel de vuelta el arca a casa. ¡Qué bendición! Amén, dice Ángela, ayúdanos, Señor. Amén, gloria sea al Señor. Gracias, pastor, Dios le siga dando sabiduría. Gloria sea al Señor, sí, que Dios me dé mucha sabiduría para poder seguir compartiendo con todos ustedes. Igualmente, pastor Julio, saludos, bendiciones a la pastora Anita. Aquí está conectada mi amada esposa, hermana Gloria Valenzuela. Gracias por sus saludos. Les mando un fuerte abrazo. Mil bendiciones. Si me lo permite, y aún a los que no han comentado nada y que nos puedan estar viendo, vamos a hacer algo. Levante sus manos, quiero bendecir su vida. Si nos está viendo por Facebook, si nos está viendo por YouTube, no importa a qué hora y qué día nos estés viendo. Yo creo
que la palabra de Dios es poderosa para atravesar aún a través de las redes sociales, ir y viajar a través del tiempo y a través del espacio para cumplir el propósito por el cual es enviada según la revelación que le dio Dios al profeta Isaías. Así como la nieve desciende del cielo y la lluvia desciende del cielo, da semilla al que siembra y da agua a la semilla para que crezca. Así es mi palabra, que no volverá vacía sin producir para lo cual lo he enviado, dice la palabra de Dios. Así es de que alce sus manos, Padre, en el nombre de Jesús. Bendigo la vida de tus hijos y de tus hijas, Señor. Dios, hoy te pedimos que tú nos des esa revelación divina de tu palabra, Señor. Que hoy cada versículo bíblico que leamos, Señor, se vuelva carne en nuestro corazón, Señor. Y que eso que tú nos reveles, Señor, sea para obediencia, Señor. Queremos ser hijos de obediencia. Bendigo a tus hijos y te pido que levantes hijos de obediencia. Levantes hombres y mujeres comprometidos con tu reino. Levantes hombres y mujeres, Señor, con pasión por ti, Señor. Dispuestos a ser obedientes como tú lo fuiste, obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Padre, en el nombre de Jesús, te doy gracias por la oportunidad que nos das de poder compartir a través de estos medios, Señor, y poder degustar de tu palabra. Hoy nos quedamos con este versículo: al único y sabio Dios sea la gloria mediante Jesucristo por siempre y siempre. Amén. Tu reino se ha establecido en cada hogar, en cada familia, en cada hombre y cada mujer. Tus hijos sean benditos al entrar y al salir. Manda ángeles, apóstalos con espada desenvainada a favor de tus hijos, Señor. Y aquellos que me puedan estar escuchando y que nunca han escuchado de ti, Señor, vengan, Señor, a ti en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén, amén, amén. Mis amados hermanos, Dios les bendiga. Les amo en el Señor. Qué bueno que están conectados. Recuerden, por favor, ayúdame a compartir este mensaje para que más personas puedan ser inspiradas por la palabra de Dios. Porque recuerda, una palabra de parte de Dios puede cambiar la vida. Te mando un fuerte abrazo, te espero el día de mañana. Suscríbete a nuestro canal de YouTube. Vas a estar viendo en nuestras redes sociales en la liga del canal de YouTube para que te suscribas, por favor, y puedas tener acceso a este contenido. Mil bendiciones. Que Dios te guarde.